Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy vamos a analizar algo interesantísimo. Ayer hubo un ataque inédito, aún no atribuible a nadie, pero algunos medios estadounidenses lo atribuyen a la Mossad israelí. En Líbano hubo un ataque prácticamente a los dispositivos de Vipers. Se acordará de eso, hace algunos años que se utilizaban. Se explotaron todos en una franja de una hora prácticamente y estaban en posesión de los miembros, de los militantes de Hezbollah, que ha atacado a Israel desde hace varias semanas con constantes misiles hacia el país de Israel, y también ha habido un ataque reciente con los Houthis de Yemen, que son pro-iraníes. Estas son organizaciones terroristas pro-iraníes. Todo este escenario es tan complejo. Lo que sí está pasando es que se está calentando mucho la situación en el Medio Oriente, y hoy tenemos con nosotros a un conferencista que es especialista en temas de Medio Oriente, que está visitando Panamá, y lo habíamos invitado para el programa, y la casualidad es que cae justo en este momento que nos va a ampliar sobre qué es lo que está pasando en esta región del mundo. Gabriel Shor, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Especialista en temas de Medio Oriente, ya le dije que es conferencista. El ataque ayer a Vipers de los miembros de Hezbollah, ¿cómo se puede calificar o qué consecuencias puede traer eso? Y si, mejor que lo explique un poco usted. Perfecto. Es importante entender que el conflicto en el Medio Oriente es ya no tanto Israel contra árabes, porque muchos países árabes justamente están en alianzas con Israel y en acuerdos de paz con Israel. Es una lucha de Israel contra el fundamentalismo islámico. El fundamentalismo islámico es subsidiado por Irán como principal patrocinador a través de movimientos terroristas dispersos por la zona, específicamente en nuestra frontera nórdica, el Hezbollah, en la frontera sur, el Hamas en Gaza. O sea que si sí fue Israel, porque todavía en Israel no hay una posición oficial, ni en las prensas y tampoco en la política oficial israelí, si sí fue Israel responsable por eso, es una manera de demostrar fuerza contra Hezbollah, contra Irán, quizás con eso frenar posibles ataques, ¿okay? O preparar el terreno para próximas etapas del conflicto israelí versus el Hezbollah. Hubo algunas cosas claras ayer. Primero, la cantidad de Hezbollah que hay en Líbano a raíz de estos Vipers, porque la milicia había dicho que no se usaran teléfonos por miedo a que se rastreen o que haya alguna trazabilidad. Usted sabe que casi todas las personas que quieren ser rastreadas pueden hacerse por este tipo de dispositivos. Entonces les pidieron que usaran Vipers, y una nueva compañía parece que se les proveyó esto. Entonces, ¿qué dice la cantidad de miembros de Hezbollah que están en Líbano? Mira, para tener una proporción, en Gaza hay aproximadamente 30.000 soldados miembros del Hamas. En el Líbano estamos hablando de entre 150 a 200.000 soldados del Hezbollah. ¿Okay? Cuando uno hace análisis de movimientos terroristas, hasta se acostumbra llamar al Hezbollah del único ejército terrorista, no movimiento terrorista, justamente para la cantidad, la calidad de sus armamentos y desarrollos. Ellos están culpando a la Mossad o a Israel del ataque. Hasta ahora no hay alguna atribución, como dices. ¿Pero qué puede traer esto entonces al conflicto? Miren, también en análisis que se ve en diarios internacionales, más que nada estadounidenses, se habla mucho de quizás un comienzo de una operación israelí, como fue en 1967, que hizo una operación inicial para entrar a una incursión militar. Hay que recordarnos que desde el 7 de octubre Israel tuvo que evacuar 80.000 ciudadanos israelíes de la frontera con Líbano para protegerlos de los ataques. Para que Israel termine la guerra, tiene que traer de vuelta a su población a vivir a sus casas en la zona nórdica del país, y para eso hay que alejar el Hezbollah de nuestras fronteras. Puede ser que eso sea realizado o con una incursión militar o con un posible acuerdo con influencia internacional. En alguna de las dos situaciones tiene que venir o una incursión militar o un acuerdo.
Yo diría que si sí lo que pasó ayer es responsabilidad del Mossad o de Israel, es intentar empujar hacia una de las direcciones. O que el Hezbollah dé un paso atrás por entender la capacidad que tiene el servicio de inteligencia israelí y eso nos ayudará a un acuerdo, o dar la iniciativa a que Israel está predispuesto a entrar. Pero a ver, Israel ahorita mismo tiene un conflicto en Gaza. No ha podido ni siquiera traer a los rehenes que quedan pendientes. La población está histérica, quiere a sus familiares de regreso a casa y ya no quiere más guerras. La incursión en Líbano traería una complejidad política al gobierno de Netanyahu. Sí, pero 80.000, piensen que en la zona de Gaza, Israel tuvo que evacuar 50.000 ciudadanos por los ataques del 7 de octubre. En el norte fueron evacuados más de 80.000 ciudadanos. Esa gente está durmiendo desde un año casi, en hoteles, en centros de absorción, sus hijos no van a la escuela, no tienen rutina, no están en su zona de trabajo y sus casas están siendo bombardeadas desde el Líbano. Para que Israel terminar la guerra es que esa gente vuelva a vivir su vida cotidiana. Pero terminar una guerra con un ejército tan amplio, digo, si con Hamas no ha podido, ¿cómo podemos entender que esa guerra con Hezbollah, hipotética, ¿no? Obviamente, va a ser una, o sea, va a estar... Vamos a conseguir. Sí, vamos a conseguirlo, es un ejército mucho más fuerte. Mira, en un análisis en Gaza, el ejército está logrando bastantes cosas de lo que es la desmilitarización de Gaza. De los 30.000 terroristas del Hamas se calcula que 17.000 fueron eliminados. Es bastante, aparte estamos hablando del comando hacia abajo, ¿no? Mucha gente dice, ay, pero muere uno, vendrá otro terrorista. Sí y no, porque los terroristas necesitan un comando. Y si el comando, sus comandantes, si el comando mayor está siendo eliminado, va a tardar a que un ejército terrorista se reconstruya. ¿Okay? La guerra está larga, sí. Yo no creo que quien pensaba en el comienzo de esta guerra iba a tardar menos de un año. Se advirtió que iba a ser una guerra larga. Es una guerra larga porque sacar de adentro de la población civil el Hamas es una misión casi imposible. No es imposible, es una misión muy, muy, muy difícil y la estamos haciendo. Ahora, Israel hace muchos años se prepara para la guerra con el Líbano. No con el Líbano, sino con el Hezbollah en el Líbano. Israel fue agarrado de sorpresa en Gaza, ¿no? Con lo que pasó en el 7 de octubre, pero Israel no fue agarrado de sorpresa con el Líbano. Hace años se sabe que Irán pone mucho dinero en el Hezbollah para que llegue el día de un confronto frontal Israel y Líbano. O sea, el ejército tiene la predisposición a ese momento y tiene la preparación para esa próxima guerra. Yo voy a aclarar al siguiente bloque que Líbano no es, o sea, que Hezbollah no es el gobierno de Líbano, pero hay que explicar esto un poco más a detalle para poder ilustrar a la audiencia. Después de esta pausa lo vamos a hacer. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por permanecer en sintonía. Hoy analizamos la situación de Medio Oriente con un analista, un especialista internacional que está por visita en Panamá, Gabriel Shor. Gabriel, el gobierno del Líbano no es Hezbollah. Sin embargo, no se entiende cómo prácticamente Hezbollah parece cogobernar o imponer ciertas reglas. ¿Cuál es la situación en el Líbano exactamente? Mira, el Líbano, que a gente de más edad se recordaba de la París del Medio Oriente, como era visto en los años 60, 70, entró en una guerra civil muy grande en los 80, justamente por las milicias chiitas, que son un tercio de la población. Es una minoría, pero no es tan pequeña, es un tercio de la población. Líbano es un país con un tercio cristiano, un tercio musulmán sunita y un tercio musulmán chiita. Chiita es Irán, ¿no? En ese sentido. Entonces, en los años 80 intentaron solucionar y no se logró. Líbano dejó de ser París del Medio Oriente, pasó a ser un país destrozado en una continua guerra civil y en la zona de frontera sur, el sur de Líbano con Israel, es totalmente dominado por el Hezbollah. Entonces, Beirut tiene barrios que el Hezbollah no tiene tanta influencia, pero justamente lo que tiene que ver con la zona fronteriza, todo el centro-sur del Líbano es totalmente dominado por el Hezbollah. Esa es una parte del territorio fallida por el gobierno, o sea, no hay dominio, no hay orden o
dominio del gobierno de esa parte. Ahí domina Hezbollah. Ahí domina completamente Hezbollah y el gobierno, para intentar seguir adelante, no entra en esa pelea. ¿No? A esa zona es una zona con densidad demográfica chiita por sí, ¿ok? Y con dominio militar del Hezbollah. Hezbollah está apoyado por Irán. Y el Hezbollah Entonces, está- indirectamente, esto se entiende que es una guerra contra Irán. Sí, sin la menor duda. Nosotros decimos que Irán es como un pulpo, el octopus, que es la cabeza Teherán, y los brazos son los proxies. Se Exacto. utiliza mucho la palabra proxy. Recientemente hubo un ataque de desde Yemen, de los Houthis hacia Israel. Y hablábamos, para mí hubo cosas diferentes. Primero que el alcance del misil es distinto a los que se han empleado. También que se atreven a hacer eso, que también es importante hacerlo revelar. Y que ellos están dispuestos incluso a atravesar otros cielos para llegar a Israel y atacar en pleno Tel Aviv o en pleno centro. ¿Qué representa esto para Israel? Eso muestra mucho la influencia. Mucha gente me pregunta, ¿Israel va a tener una guerra con Irán? Israel ya tiene una guerra con Irán. En verdad, el mundo libre tiene una guerra con Irán a través de sus pequeñas milicias. ¿Okay? Yemen es otro ejemplo de un país totalmente destrozado. Hoy es considerado el país más pobre del mundo. ¿Okay? ¿Y cómo tiene dinero para misiles tan desarrollados? ¿No? ¿O cómo puede abarcar costos de eso? Porque no es el país Yemen, es Irán a través de las milicias chiíes de los Houthis en Yemen. Y no siendo el propio país, el país asume, el movimiento terrorista asume ese riesgo, como usted mismo dice, tirar cohetes, volar sobre el espacio aéreo saudita entero para llegar a Israel, disparar hacia un país como Israel, a una Y ciudad una como Tel Aviv, tecnología más desarrollada. que no obviamente. representa a Yemen. No puede ser, que es muy interesante porque es muy parecido con Gaza también. Si hay pobreza, ¿cómo tienen tanta infraestructura? En una palabra, Irán. ¿No? La población no tiene, pero el movimiento terrorista sí. Bueno, pero hasta cierto punto todas estas irregularidades que se muestran no son tomadas en cuenta por la ONU, ¿o sí? Mira, no son tomadas en cuenta en la ONU hay determinadas organizaciones. La Asamblea General de la ONU es una asamblea más de opinar y menos de acciones. ¿Okay? Para muchos países del mundo que miembros de la Asamblea no lo toman en cuenta esta realidad. Y yo creo que hay dos cosas acá que hay que ver. Uno es que felizmente la población muy lejos del Medio Oriente no tiene cómo entender el nivel del terrorismo. Claro, porque no lo viven de cerca. No lo tal viven, vez. gracias a Dios ustedes acá no lo viven de cerca, ojalá no lo vivan nunca de cerca, y ahí les dificulta entender que realmente eso es terrorismo. Y yo cuando vine en este torneo justamente para decir, no hay una guerra Israel-árabes, no hay ni siquiera una guerra Israel-palestinos, hay una guerra Israel-Hamás, Israel-Irán, no hay una guerra con Líbano, hay una guerra con el Hezbollah en el Líbano. ¿Y Líbano? ¿Y qué va a hacer el gobierno de Líbano? ¿Se va a meter en esta guerra o va a dejar que la guerra sea entre Hezbollah e Israel? En 2007, con el fin de la guerra de Líbano, la última guerra Israel-Líbano, se firmó un acuerdo internacional, la resolución 1701, que exigía que Hezbollah se alejara de la frontera con Israel hasta un río que son más o menos 18 o 20 kilómetros lejos de la frontera, el río Litani, y que de esa forma se mantendría una zona neutra para evitar una guerra entre los dos países. ¿Pero de qué sirven ahora zonas neutras con misiles que pueden atravesar cualquier lugar? Es muy importante lo que está diciendo, o sea, se ve que la resolución no llega al fin del problema. ¿No? La resolución posterga para tener más armonía, para pasar un par de años sin solucionar el problema. El escenario con los aliados de Israel, que son Estados Unidos, Inglaterra y algunos otros países que tampoco están de acuerdo con el terrorismo. Ahorita vienen unas próximas elecciones en noviembre. ¿Cuál es la visión? ¿Si gana Kamala o si gana Trump? Perfecto. ¿Cómo recibe Israel a cualquiera de los dos? Perfecto. Yo creo que hay dos cosas. Una, que el conflicto, como se dice, golpear la cabeza a la serpiente, que es Irán, una guerra Israel-Irán frontal, no es solo Israel. Es lo que sería casi una tercera guerra mundial. ¿No? Ya estamos hablando de Israel con un país soberano lejano, Irán con muchas influencias y mucho poder alrededor. Eso Israel no lo puede hacer solo. Y es por eso que no pasaría nada de grande escala hasta
fin de las elecciones en Estados Unidos o hasta diría hasta enero cuando ya asuma el presidente futuro de Estados Unidos. Yo creo que en un análisis fría los demócratas, independiente de Kamala Harris, también si fuera Biden, son anti poner soldados, ¿no? Boots on the ground. Son más de querer sacar soldados estadounidenses del campo de batalla externo. Trump no propagandea eso. Trump propagandea un poco más de que estaría predispuesto a entrar con Israel en una guerra en Medio Oriente. Entonces yo diría que hay una expectativa, hay una esperanza de que no pase nada hasta noviembre por lo menos o hasta enero, ¿ok? Ahora, la segunda cosa para mí está claro que en campo de batalla y en la guerra, el apoyo estadounidense no importaría quién gane las elecciones. No es que Kamala Harris no apoyaría a Israel en una guerra con Irán. No estimularía esa guerra. Claro, ¿no? la trataría de evitar. La trataría de evitar hasta el último momento. Pero al final estaría con Israel. Claro. Gran Bretaña. Y eso lo vimos con Biden. Sí. Joe Biden, que es súper demócrata. Con el ataque que hubo de 300 misiles. Exactamente. Voy a hacer una pausa, vamos a regresar con más y vamos a conversar acerca de los rehenes y la situación en Gaza. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Conversamos con Gabriel Shore, es un analista especialista en temas de Medio Oriente. La guerra con Gaza, ¿qué balance da? Casi al 7 de octubre, cuando se secuestraron más de 200 israelíes que estaban en diferentes partes, muchos en la fiesta, en el festival. Pero hay 101 israelíes que todavía no regresan a casa y hay una Gaza destruida. ¿Dónde están esas personas? ¿Por qué no las encuentran? Y hay una crítica muy grande a Israel por la situación que está pasando Gaza. Mira, yo creo que al Hamas estaba muy claro que una de las formas más fáciles o más precisas de ganar a Israel son los secuestrados. La historia del Medio Oriente muestra que siempre sea el avión en Entebbe, sean distintos aviones que fueron secuestrados con personas adentro, siempre se pagó un precio muy caro, sea el soldado Gilad Shalit. Sí. Siempre Israel paga un precio muy caro por la población civil. Hay que recordarse que en Israel civil es soldado, ¿no? Entonces hay una conexión muy grande entre el corazón de la familia en la ciudad con el campo de batalla de un soldado. La búsqueda de los secuestrados es algo que está rompiendo Israel por adentro, ¿no? Sí. Porque si uno piensa con la cabeza, pondría como objetivo mayor terminar con el Hamas. Pero es que ya revisaron todo Gaza, sacaron a la población de un lugar, la mandaron a otro, volvieron, la cambiaron a otro. Hubo críticas por hambruna, críticas por la forma en cómo muchos civiles quedaban atrapados en el conflicto y la muerte de tanta gente y todavía nada. Mira, en estos últimos meses se usa mucho las palabras campos de refugiados y hay acá una mezcla de información porque existen dos tipos de campos de refugiados. Existen los campos de refugiados por la guerra, que son lo que uno se imagina, carpas con miles de personas. ¿Okay? Y hay lo que se llama, ahora hay una operación israelí en el campo de refugiados de Han Yunis, que en verdad es como un barrio más pobre adentro de esa ciudad, que son campos de refugiados desde el 1949. ¿Okay? Es importante segregar. Yo creo que, no hemos logrado todavía, no se hizo una búsqueda en campos de refugiados modernos. ¿Okay? Pueden estar también, así como el comandante del brazo armado del Hamas, Mohammad Deif, fue eliminado cuando se alejó de un campamento de refugiados. Él mismo se estaba protegiendo adentro del campamento de refugiados. Eso todavía Israel no chequeó, no verificó. Sin la menor duda, en lo que es el avance de la guerra, va a tener que haber un control, que es lo que se llama la ruta Netzarim, para empezar a sacar a la gente de los campos de refugiados hacia el norte de la Franja de Gaza y ahí vistoriar uno por una de las personas, pueden estar escondidas en los acampamentos de refugiados. Yo creo que en sí el liderazgo del Hamas debe estar escondido ahí, mezclado con la gente que salió de sus casas y están los campos de refugiados. Están los túneles que todavía no fueron 100% neutralizados. ¿Okay? ¿Cuántos túneles crees que faltan por revisar? Es decir, muchísimo. Aparte pensar que justamente pensando que los secuestrados pueden estar adentro de los túneles, hay que tener mucho cuidado de entrar en los túneles, porque no es un combate normal, es el combate, y es lo que salió ahora en las noticias, sí. ¿No? Los últimos secuestrados murieron en avances militares adentro de los túneles, claro, en búsqueda de salvarlos,
hubo el conflicto dentro de los túneles y mueren los secuestrados. O sea, eso sin duda es una emboscada de las peores que Israel podría caer en esta situación. ¿Qué es luchar contra el terrorismo? Es que uno puede entender que es un ejército de Hamas o es un ejército de Hezbollah, pero son ejércitos que no tienen reglas. Ellos son, tienen una forma de actuar distinta. Claro. Entonces, ¿qué significa esta diferencia? No por nada es de las peores guerras que ya hemos visto. La gente mal entiende que hay una desproporcionalidad, y cuando la gente en general dice desproporcionalidad, dice que Israel es más fuerte, que el terrorista más débil. Yo, por ejemplo, veo, y yo estuve en guerra también en Israel, completamente al revés. Un soldado no está predispuesto a morir. Un soldado, un israelí, quiere volver a su casa, tiene hijos, tiene familia. El terrorista está 100% predispuesto a morir. Un terrorista que se puso un chaleco con bombas, no lo saca. Esa persona ya se despertó a la mañana, se puso un chaleco con bombas, o un terrorista que invade Israel a hacer lo que hicieron el 7 de octubre, no pensaba volver a la rutina después. O sea, él ya ganó. Ese terrorista ya ganó. Si muere solo, ganó. Si muere llevando a soldados, ganó. Si muere llevando a civiles, ganó más todavía. O sea, es una desproporcionalidad muy difícil, número uno. Número dos, en el mundo moderno se dice que es un soldado si está uniformizado y con arma. El terrorista no necesita estar uniformizado. Vimos las escenas del 7 de octubre, gente civiles hasta con muletas que entraron y violaron y raptaron y secuestraron. O sea, es muy difícil el ejército israelí, cómo tenemos que convivir. Y vamos a convivir con los palestinos en paz. Llegará el momento. El ejército tiene normas muy claras para intentar segregar lo que es el armado del desarmado. Es muy difícil. Hay el ambiente en Israel, en la población, de buscar la solución dos estados, Sí. de darle de que los palestinos tengan su estado, y con Sí. qué condiciones. Mira, yo diría que luego del 7 de octubre hubo una sensación al revés, ¿no? Distinta, de que, ¿qué está pasando acá? Nosotros salimos de Gaza. Mucha gente que no acompaña dice, ay, lo que pasó en el 7 de octubre es porque Israel ocupa Gaza. Perdón, Israel no ocupa Gaza desde 2005, ni civilmente ni militarmente. Entonces, ¿qué pasó en Gaza? En Gaza entró el fundamentalismo islámico. Nosotros, entonces, en el 7 de octubre hubo una sensación de, ¿qué estamos haciendo acá? Salimos de Gaza y recibimos eso. Pero con el tiempo pasa, y el mismo entender que el fundamentalismo islámico ataca a Israel independiente de nuestra religión. Han secuestrado musulmanes, ¿no? Israel mismo consiguió recuperar un beduino que fue secuestrado. Han matado musulmanes. Entonces, la población israelí sí ve en el pueblo palestino como en nuestro futuro vecino. La paz con los países árabes nos ayuda a entender de que podemos tener paz con el pueblo palestino. ¿Okay? El Estado palestino será en la Franja de Gaza y en gran parte Cisjordania, es algo que es sabido. Ya es un hecho. Hoy en día la Autoridad Nacional Palestina gobierna en Ramallah, en Tulkarem, en Calquilia, en Jenin, en Belén en sí, y está funcionando. Lo que está imposibilitando eso es el fundamentalismo. La última pregunta. ¿El gobierno de Netanyahu qué futuro tiene con toda esta situación? Yo creo que todo, se habla mucho de la responsabilidad, ¿no? Después, el 7 de octubre fue el peor ataque que Israel fue una falla gigante que todavía en no todo sabemos análisis, que no sabemos cómo pasó, y sí sabemos que fallamos en todo. Entonces yo creo que desde el nivel más bajo, del comandante más bajo, al comandante del Estado Mayor, a los políticos, al ministro de Defensa, hasta el primer ministro, la historia de Israel muestra que todos tienen que asumir responsabilidad. ¿Okay? Como fue con Golda Meir en la guerra de Yom Kippur, terminada la guerra, fue juzgada y ella misma se fue, ¿no? Yo creo que el destino de este gobierno, terminada la guerra, es asumir responsabilidad y darle al pueblo la chance de nuevas elecciones. Eso no es una visión política, eso es una cuestión de asumir responsabilidad. Si es correcto hacer eso en plena guerra, yo creo que no. ¿Okay? Yo creo que necesitamos ahora el liderazgo, estás a favor o en contra para terminar la guerra, pero terminada la guerra, el pueblo necesita respuestas, sí, ¿no? Y alguien tiene que asumir. Buscar a sus familiares y ya que haya paz, por favor. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros en Contexto. Muy amable, una explicación muy atinada con respecto a lo que está pasando en Medio Oriente, y esperemos pues que las cosas cambien para bien. Muchísimas gracias. Bienvenido a Panamá. Muchas gracias. Bienvenido a Panamá y gracias a usted. Espero que haya sido
de gran información el programa de hoy. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.